mañana exactamente, ya 4 días con el doctor Guillermo Genefes, quien junto a los candidatos a convencionales constituyentes por el Frente Justicialista recorrieron gran parte de la provincia conociendo propuestas. Doctor Genefes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Viene recorriendo, ¿no?, la provincia, hablando justamente de la importancia que tiene la reforma de la Constitución. Sí, en realidad los candidatos a constituyentes nos salimos un poco del tema político y la elección de cargos electivos de gobernador, vicegobernador, intendentes, diputados, y tratamos de hacer un poco de docencia o explicar la importancia que tiene la reforma parcial de la Constitución, tratando de militar en una posición en donde dijimos que todo aquello que tienda a consolidar la fortaleza del Poder Ejecutivo, nosotros nos vamos a oponer. Lo que queremos es fortalecer que los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tengan un equilibrio, que de ninguna manera exista un avance del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, porque en ese caso no estaríamos frente a un gobierno democrático y ello no tiene la conformidad del Frente Justicialista. ¿Hay algunos puntos en particular que cree que se van a debatir con el oficialismo en lo que ya plantea justamente el gobierno en esta reforma? Cuando el oficialismo nos muestre qué es lo que ha redactado para cada una de las modificaciones en Jujuy, que tienen que ser protagonistas en la reforma de la Constitución. Por lo cual adivinamos, es decir, artículo tal, se va a modificar tal cosa, adivinamos hacia dónde va el sentido de esa modificación, y algunas acompañaremos y otras diremos no. Se ha reunido, ¿no?, con diversos sectores que tienen que ver con la producción, con la industria, con colegios de profesionales, con representantes de los trabajadores también, para conocer cada uno de los puntos de vista que tiene cada sector. Sí, nos hemos reunido, lo hemos invitado. Además, luego del 7 de mayo, cuando esté la convención constituyente conformada por 48 miembros y en donde aspiramos a que ningún partido político tenga mayoría, de tal manera de que pueda haber consenso, diálogo, discusiones, para que participen y nos hagan llegar cada uno las inquietudes que tienen con respecto a cada una de las normas que se van a reformar de la Constitución. Además de abogado, fue diputado provincial, legislador nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, vicegobernador, conoce ampliamente lo que es la Constitución. Para usted, ¿qué punto hay que reformar principalmente? Porque quedaron desactualizados. Bueno, es decir, en primer lugar, la Constitución nuestra es del año 1986. En 1994 se dicta la Constitución nacional, que nace de un pacto, el Pacto de Olivos, que es un acuerdo entre el Partido Justicialista y el Partido Radical, que eran los partidos mayoritarios de la República Argentina, y el artículo 31 de la Constitución nacional dispone expresamente de que todas las constituciones provinciales deben adecuarse a la Constitución de la Nación. Y allí, por ejemplo, tenemos un instituto como es el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que se crea por una ley que debía dictarse, que impone la Constitución que había que dictarse, y supongo que ese instituto se va a incorporar a la Constitución provincial en la reforma. Lo que tenemos que tratar de hacer es no cometer los errores que se cometieron en la Constitución de la Nación y dejar expresamente determinado que es un Consejo de la Magistratura equilibrado y fundamentalmente que
en ese equilibrio sea la oposición quien tenga la presidencia del Consejo de la Magistratura. Si no, quien tendrá la presidencia será quien disponga el Poder Ejecutivo, y ello es quitar transparencia y quitar también la posibilidad de que exista un Poder Judicial independiente. Un deber cívico ir a las urnas el próximo domingo, ya 4 días. ¿Cuál es el mensaje que le da a los votantes, a los ciudadanos? Y a los mensajes que le doy a los votantes es que vayan y voten por convencionales constituyentes que permitan, en una pluralidad de discusiones, tener una constitución que sea un verdadero contrato social, con la participación no solo de los partidos políticos, sino de la gente. Si no, tendremos una constitución que no será legítima, podrá ser aprobada por una mayoría automática, pero esa constitución no va a ser legítima. Se conocerá como la Constitución de Morales, y seguramente dentro de 4 u 8 años esa constitución será reformada. Debemos dictar una constitución para 50 años, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, como lo dije en varias oportunidades, y no para un momento político que pueda vivir la provincia de Jujuy. Por eso es importante que vayan a votar, que no se queden en sus casas, como ha ocurrido en elecciones pasadas, en donde hubo casi un 30% de gente que no fue a votar, o casi un 30% de gente que votó en blanco. No debe ser indiferente. El jujeño, si quiere un futuro con democracia, si quiere un futuro con independencia de poderes, si quiere un futuro en donde en la Constitución se respeten derechos, en donde en esa Constitución no existan avances sobre derechos fundamentales. Se dice que se va a hablar de la protesta. La protesta es un derecho que surge de la Constitución y de los tratados internacionales, del derecho a la libre expresión. La protesta debe, obviamente, como cualquier derecho constitucional, que no es absoluto, limitarse, pero esa limitación de ninguna manera puede afectar el derecho a que cada uno que tenga un reclamo lo pueda hacer sin afectar los derechos de los demás. Y hoy, doctor, invitamos a todos los televidentes a las 21 horas a esta edición especial, ¿no?, de Detrás de las Noticias, ya última antes de las elecciones. Sí, tenemos una última. Quisimos que algunos candidatos que no habían podido participar, como el intendente Jorge, que fue invitado a participar junto con los intendentes de la capital, pero en ese momento no pudo venir. Tenemos 20 minutos con él, y tenemos también con intendentes del interior, el Bravo, que es intendente de San Pedro, Rivarola, que es intendente de Palpalá, y también tenemos el intendente Nilson Ortega, que es intendente de Monterrico. Con ellos vamos a cerrar este ciclo de entrevista de candidatos, y seguramente el lunes próximo tendremos entrevistas con los candidatos, quienes triunfaron y quienes, ¿no es cierto?, perdieron en estas elecciones. Espero que quien haya ganado en estas elecciones sea el pueblo de la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos ahora con más noticias.